Muchas gracias de verdad por acompañarnos todos los años en los eventos que organizamos en la Comisión de Derecho a la Salud y muchas gracias por quedarse un rato más. Hemos concluido el programa después de las 8 de la noche conforme estaba planeado. Prometo no extenderme mucho en lo que voy a decir y el uso de mi palabra. Cuando el presidente de la Comisión, o el coordinador Randall, me habló que hiciera las conclusiones, siempre pensé que este es un reto intelectualmente bastante complejo, porque las conclusiones de un evento requieren el esfuerzo y el concurso de todas las personas que participamos en el evento. Por ende, lo que voy a intentar hacer en unos poquitos minutos es intentar hacer un resumen de lo que se dijo y me voy a aprovechar porque cuando uno le dan la oportunidad de hablar de último, le dan el cuerno de la abundancia y entonces me voy a aprovechar para hacer algunos comentarios positivos y algunas cuestiones que creo que podemos mejorar en cuanto al tema. Y lo he dividido en tres partes. Lo primero, un análisis crítico. Lo segundo, qué fue lo que dijimos, algunas reflexiones de mi parte, y después retos o desafíos. Sobre el análisis crítico, estuve analizando el discurso de todas las personas que hablaron desde el puro principio, y tendría que incluirme yo mismo para ser objetivo con el análisis de todos los participantes. Lamento, y quizás es una cuestión de formación mía en la Defensoría de los Habitantes, el discurso explícito de derechos humanos. Todos hablaron de derechos humanos, pero no se habló de derechos humanos. Tengo que rescatar, sin embargo, la presentación de Vivian, que ella sí hizo expresa mención al tema de los derechos humanos. ¿Por qué digo que esto es tan importante? Porque hoy en este país, ustedes lo saben bastante bien, tenemos como miedo a hablar de derechos humanos. Acaba ahora de no aprobarse un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa en que se impedía que la Declaración Universal de Derechos Humanos fuera un tema en las escuelas públicas. Entonces, no le tengamos miedo al tema, hablemos del tema y me parece que es un poco como yo quiero enfocar un poco algunas de mis reflexiones. Dentro del análisis crítico que también voy a hacer, me parece que algunas de las presentaciones que se hicieron en el acto de inauguración merecen una crítica particular porque a mí me dieron la sensación de que los derechos de los pacientes son dádivas o son solicitudes de privilegios. O sea, nada más alejado de la realidad. Creo que los participantes del día de ayer y el día de hoy han dejado bastante claro que eso no es así. Y con respecto a derechos humanos, para pasar ya a la parte del análisis, recordemos que cuando hablamos de ellos, el Estado tiene tres tipos de obligaciones, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales. Y el Estado tiene tres obligaciones. Las obligaciones de reconocer, de proteger y la obligación de hacer. Y cuando escuchaba yo algunas de las conferencias, sobre todo las de hoy, sentí cómo algunos de los países de la región de América Latina se aproximan a este cumplimiento de obligaciones. Sin embargo, voy a comentar algo de lo que se habló el día de ayer. Me pareció muy valioso el encuadre que hizo nuestro profesor español sobre la situación de las regulaciones en España, que son muy similares al caso costarricense. Creo que con la salvedad de lo bien regulado que tienen el tema de los testigos de Jehová en España, creo que hay bastantes buenas aproximaciones. Las diferencias vinieron en la exposición de hoy, donde España, ya lo diré un poquito más adelante, se aleja bastante bien con respecto a la legislación nacional. Me gustaron y creo que todos compartirán conmigo las exposiciones de Román Navarro y de Jaime Ordóñez, cuando hicieron un marco conceptual del derecho constitucional a la salud. Creo que la exposición de Jaime Ordóñez fue vital para establecer un asunto que, insisto, creo que estaremos todos de acuerdo. El tema de los derechos de los pacientes es un tema de planificación. Nos contaba el caso de Japón, cómo Japón planifica para el año 2050. La falta de planificación es, a la larga, una de las causas más importantes de violación de los derechos humanos en Costa Rica y posiblemente, particularmente, tema de derechos de los pacientes. De forma tal que muchas veces se dice, y lo dijo Vivian con demasiada certeza, se le achaca a los pacientes el que la Caja de Seguro Social podría quebrar. Venimos oyendo ese discurso de hace unos 20, 25 años con los tratamientos antirretrovirales para el VIH. En realidad, la apuesta más bien va por tema de gestión y la apuesta más bien por el lado de planificación. De forma tal que pareciera que desde el punto de vista estructural
y de política pública, si pudiéramos planificar bien y si pudiéramos gestionar bien, creo que estaremos en un mejor escenario de los derechos de los pacientes. Román Navarro hace una excelente presentación sobre la judicialización, sobre las sentencias estructurales, y creo que eso fue vital como para poder establecer la discusión del día de hoy, que tuvieron magistrales presentaciones por parte de los invitados extranjeros. Quiero destacar la presentación de Marisa en cuanto a que sobre el tema del derecho humano a la salud y las obligaciones de ser del Estado. Me dio la sensación y me encantó, creo que consideran conmigo la parte de que el Estado tiene que adelantarse y anticiparse a lo vertiginoso que están convirtiéndose las tecnologías sanitarias y las demandas sociales en salud. Pero me pareció que España de alguna manera se ha ido un poco más allá, como una ultra legislación, provocando un fraccionamiento importante, sanitario y regulatorio. Podría ser que en las obligaciones de ser Argentina se haya ido un poco más allá. Sin embargo, aparte de esto, me parece que Marisa hace unas muy buenas planteamientos sobre retos relacionados con qué más hay que hacer. ¿Será eso lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los desafíos éticos? Y también cuando plantea que ¿es necesario hacer esto o será necesario hacer otras cuestiones más con respecto a las exigencias de los usuarios de los servicios de salud? Me pareció, por el contrario, la también muy interesante conferencia de nuestro invitado de Perú, que pareciera que Perú más bien está, desde la perspectiva de derechos humanos, debiendo, es decir, las obligaciones de hacer más bien están un poco retraídas. Y es cierto, esto no es tan sencillo. Costa Rica está pasando exactamente por un modelo muy parecido en términos de que poder aprobar leyes es una cuestión bastante compleja y muy difícil de poder llevar a la práctica. Sin embargo, creo que la experiencia de Perú es interesante sobre cómo está funcionando y las debilidades que tiene la superintendencia desde el punto de vista jurídico sobre las decisiones que están tomando, porque creo que nos podría alimentar muchísimo a las debilidades que también tenemos en el ambiente costarricense. Y finalmente, de nuevo, el profesor español Fernández Campos nos amplía con muchísimo más detalle el tema del consentimiento informado, el tema de los testamentos vitales que no tenemos en Costa Rica, que de manera muy acertada Randall nos ha dicho que no tenemos en este momento. Y yo creo que ese análisis de derecho comparado es verdaderamente bastante rico como para poder trabajar en el ámbito legislativo todos los temas que nos faltan a nosotros en la reforma a la ley. La mesa redonda, creo que también consideran conmigo, me encantó. Creo que Vivian hace una excelente exposición del trabajo, lo que es el empoderamiento de los usuarios de los servicios de salud, y creo que los desafíos y tanto el campo recorrido como los desafíos son bastante interesantes. Creo que lo han sabido hacer bastante bien. Me encantó la presentación de la compañera de la Auditoría General de Servicios de Salud. Tengo que decir, no la veo, ¿dónde está? Ya se fue. Doña Gloriana, me encantó. Y estoy muy satisfecho, creo que ustedes también, de conocer todo el avance que ha tenido la auditoría. No conocía con tantísimo detalle. De hecho, así como hemos tenido en la Defensoría un acercamiento a la Contraloría de Servicios de la Caja del Seguro Social, creo que un acercamiento con ustedes valdría muchísimo la pena para que estamos dentro somos aliados naturales, de forma tal que creo que valdría la pena. Los desafíos son compartidos, también estamos atendiendo los mismos tipos de temas. Y finalmente, con la presentación de don Randall, que yo creo que todos lo acabamos de escuchar, creo que queda bastante claro que el proyecto de ley hay que reformarlo, hay que trabajar intensamente para que muchos de los elementos no contemplados en él puedan ser incluidos. Yo lamento, creo que todos lamentamos que no nos haya podido acompañar el diputado, porque había un mensaje importante que queríamos dirigirle a él y algún tipo de recomendaciones en esta noche. Finalmente, algunos desafíos. Yo creo personalmente, desde mi perspectiva como funcionario de la Defensoría de los Habitantes, que la Auditoría General de Servicios de Salud es uno de ellos. Hay que fortalecerla, hay que darle músculo, hay que darle autonomía financiera, autonomía presupuestaria, jurídica, y eso de la concentración mínima de verdad que no nos agrada para nada. Por eso es que tomo como la segunda recomendación, que es un tema que no se discutió esta noche, pero creo que me parece valiosa importancia, que hay otro proyecto de ley que se llama Ley para defender los usuarios de la Caja Costarricense del Seguro Social. Ley para defender los usuarios de la Caja Costarricense del Seguro Social.
Es un proyecto del exdiputado Mario Redondo que plantea cosas muy interesantes con respecto al fortalecimiento de la Auditoría General de Servicios de Salud, pero plantea cuestiones muy interesantes, que es lo que quiero plantear aquí finalmente. Está planteando que los usuarios de los servicios de salud puedan integrar a través de organizaciones, como pueden ser la Federación, la Junta, ojo lo que voy a decir, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ustedes se imaginan qué interesante que hubiera sido usuarios representados, como están los patronos, como están los sindicatos, etcétera, también los usuarios o los pacientes en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Creo que muchas cosas cambiarían y creo que los acuerdos de la última huelga de la Caja Costarricense de Seguro Social pudieran tenido quizás un contrapeso bastante interesante. También se plantea en este proyecto de ley que puedan estar las juntas de salud también representadas. Se está pidiendo que se coordine la Contraloría del Ministerio de Salud con las Contralorías de la Caja Costarricense del Seguro Social. De manera que este proyecto de ley habría que tratar de reactivarlo y tratar de empatarlo un poco con este proyecto del diputado Villegas. Finalmente, lo último que voy a decir, de acuerdo con lo que había planteado al principio, es que los derechos de los usuarios de los servicios de salud, y ve que interesante, hago esta última reflexión, el título de nuestro evento era Usuarios de Servicios de Salud, pero todos hablamos de pacientes. Cuando hablamos de usuario, cuando hablamos de pacientes, quizás una definición valdría la pena porque no es exactamente lo mismo, y creo que lo correcto es que hablemos de usuarios de servicios de salud. Una persona con un caso sospechoso de dengue, un caso sospechoso de una nefropatía mesoamericana, no es un paciente, es un usuario. Aún clínicamente no se le ha diagnosticado ninguna enfermedad y está usando los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social. Por ende, finalmente lo que voy a decir es que los derechos de los pacientes son derechos humanos y en virtud del principio de progresividad, los alcances de este derecho siempre deben ser siempre el mayor posible y deseable. Por ende, no son caprichos, por ende, no son cosas que no tenemos derecho a solicitar y que cada vez más de forma progresiva irán planteándose ante las instancias judiciales, administrativas o por mutuo propio, la misma Caja de Seguro Social podría estar autorizándolos. Yo no sé si hay más palabras de orden logístico, sino a mí me toca darle las buenas noches a todos ustedes, darle las gracias de verdad por acompañarnos a cada uno de estos eventos y el reto que la licenciada Karen Vargas les planteó, se los voy a retirar ya a ustedes. Tenemos 10 años de cumplidos en la comisión y, bueno, tal vez de parte de ustedes podrían venir propuestas interesantes. Daniel Salas ayer nos hizo una crítica constructiva y dijo que nosotros teníamos un enfoque quizás muy dirigido hacia la seguridad social y hacia los pacientes. Bueno, sí y no, hemos tenido eventos también con algunos temas que no son solamente la seguridad social, pero podríamos tratar de ampliar hacia otros determinantes de la salud, con una perspectiva de salud pública, hacia otros eventos también que tienen que ver con el derecho humano a la salud. Así que sin más, muchísimas gracias a los señores invitados, muchísimas gracias por estar con nosotros, sigan disfrutando Costa Rica. Buenas noches.